Si la noche en que una llamada cambió para siempre la vida de una familia común, comenzó sin señales, sin presagios, sin esa música invisible que a veces parece advertir que algo está a punto de romperse, era una noche igual a tantas otras, con el sonido distante de un televisor encendido, el olor tibio de la cena recién levantada de la mesa y una calma doméstica tan frágil que nadie la cuestionaba. El padre revisaba distraído su teléfono mientras pensaba en el cansancio del día siguiente. La madre acomodaba los platos con movimientos automáticos aprendidos a fuerza de rutina, y los hijos, ajenos a todo, discutían por nimiedades que en ese momento parecían importantes, pero que horas después perderían cualquier significado. La casa respiraba normalidad, esa normalidad engañosa que solo se reconoce como un tesoro cuando ya no existe. Y entonces sonó el teléfono. No con urgencia, sino con ese timbre seco que no avisa pero exige atención. Un sonido corto que atravesó la sala como una grieta invisible. El padre fue quien atendió, más por costumbre que por interés, y en el instante en que dijo «Hola», algo cambió en su expresión. No de golpe, sino como una sombra que empieza a cubrir un rostro lentamente. Sus ojos se fijaron en un punto que no estaba allí. Su cuerpo se tensó sin que él lo notara, y el silencio comenzó a expandirse alrededor. La madre levantó la vista al percibir que esa llamada no era como las otras. Había aprendido a leerlo en los años compartidos, a detectar esos pequeños quiebres que no se anuncian con palabras. Al otro lado de la línea, una voz desconocida hablaba con una calma que resultaba inquietante. Cada frase era clara, precisa, sin rodeos. Como si no hubiera lugar para el error ni para la esperanza, el padre escuchaba sin interrumpir, sin preguntar, como si hacerlo pudiera empeorar algo que todavía no alcanzaba a comprender del todo. Cuando colgó el teléfono no hubo gritos ni llanto inmediato. Solo un silencio espeso que se volvió insoportable. Los hijos dejaron de hablar. La televisión siguió emitiendo risas grabadas que nadie escuchaba. Y la madre supo, antes de que él dijera una sola palabra, que algo irreversible había ocurrido. El padre se sentó lentamente, como si el peso del cuerpo de pronto fuera demasiado, y con voz apagada pronunció una frase que jamás volvería a repetirse de la misma manera. Una frase simple, breve, pero cargada de una gravedad imposible de dimensionar en ese momento. No hubo espacio para explicaciones largas. No hizo falta, porque cuando la verdad llega sin aviso se instala de golpe y desplaza todo lo demás. La madre sintió que el aire se volvía denso, que respirar requería un esfuerzo consciente. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente como para que uno de los platos cayera al suelo y se rompiera. Ese sonido seco fue el primer quiebre audible de la noche, el primer testigo de que nada volvería a ser igual. Los hijos miraban a sus padres buscando una respuesta que no llegaba, confundidos, asustados, intentando entender por qué una simple llamada podía cambiar el clima entero de la casa. ¿Por qué esa noche había dejado de ser segura? El padre se levantó y caminó hacia la ventana sin saber por qué. Observó la calle tranquila, los faroles encendidos, los vecinos que seguían con sus vidas sin saber que en esa casa algo se había roto para siempre. La madre pensó en todas las veces que había ignorado el teléfono, en todas las llamadas que no contestó, y una culpa absurda comenzó a crecerle en el pecho, como si de algún modo hubiera sido posible evitarlo, como si el tiempo pudiera retroceder unos minutos, pero esa llamada ya existía, ya había sido escuchada, y su eco empezaba a instalarse en cada rincón de la casa, en los muebles, en las paredes, en los recuerdos que hasta ese momento parecían inofensivos. Esa noche no hubo más cena, no hubo más discusiones infantiles, no hubo despedidas normales antes de dormir. Cada uno se fue a su habitación cargando un miedo distinto, sin saber que ese miedo iba a acompañarlos durante años, porque algunas llamadas no terminan cuando se cuelga el teléfono. Algunas siguen sonando en la memoria, repitiéndose una y otra vez, marcando un antes y un después que nadie elige, pero del que la madrugada avanzó sin que nadie conciliara realmente el sueño. Las habitaciones se llenaron de una quietud artificial, de esas que no traen descanso sino pensamientos que golpean una y otra vez. El padre permaneció sentado en la oscuridad del comedor, con el teléfono apagado frente a él como si fuera un objeto peligroso, temiendo y deseando al mismo tiempo que volviera a sonar.
repasando cada palabra de aquella voz desconocida, buscando grietas, errores, cualquier indicio de que todo hubiera sido un malentendido. Pero la claridad del mensaje no dejaba espacio para la duda. La madre se acostó sin desvestirse, con los ojos abiertos mirando el techo, contando respiraciones para no desmoronarse, sintiendo que la casa, que durante años había sido refugio, ahora parecía una trampa silenciosa. Los hijos, separados por paredes delgadas, escuchaban ruidos mínimos amplificados por el miedo, el crujir de un mueble, un paso lejano, el sonido del agua en una cañería. Todo parecía nuevo, extraño, amenazante. En algún momento de la noche, la madre se levantó y caminó descalza hasta la habitación de los niños. Los observó dormir con una mezcla de ternura y terror, pensando en lo poco que sabían, en lo injusto que era que esa inocencia estuviera a punto de romperse, porque aunque nadie les había explicado nada, los cuerpos ya habían entendido. Los niños siempre entienden antes de que las palabras lleguen. El padre, desde el comedor, escuchó el leve roce de sus pasos y sintió una punzada de culpa, una culpa irracional pero pesada, como si hubiera fallado en algo esencial, como si no haber podido protegerlos fuera una decisión consciente. El amanecer llegó sin anuncio, con una luz pálida que entró por la ventana y reveló los restos de la noche, la mesa sin ordenar, el plato roto aún en el suelo, los objetos fuera de lugar, señales visibles de un caos interno que nadie había querido enfrentar todavía. El día comenzó porque el tiempo no se detiene, aunque algunas vidas sí lo hagan. La madre preparó café sin probarlo. El padre se pasó la mano por el rostro, intentando armar una versión de sí mismo que pudiera sostenerse de pie. Los niños se levantaron en silencio, sin pedir explicaciones, sin hacer preguntas, como si intuyeran que cualquier palabra podía quebrar algo más. La rutina intentó imponerse de manera torpe, mochilas, llaves, relojes, pero cada gesto estaba cargado de una gravedad nueva. Salir de la casa fue un acto mecánico. El mundo afuera seguía funcionando con una normalidad insultante, autos circulando, gente apurada, risas ajenas, y esa indiferencia resultó casi dolorosa. Durante el día el teléfono permaneció inmóvil, pero su presencia era constante, una amenaza latente. Cada vibración ajena hacía que el corazón del padre se acelerara. Cada ruido parecido a un timbre tensaba los hombros de la madre. La espera se volvió una forma de tortura silenciosa. No saber cuándo, no saber cómo, no saber qué más podía venir. Por la tarde los niños regresaron de la escuela con historias triviales que murieron en el aire al ver las expresiones de sus padres. Esa casa ya no sabía fingir normalidad. Al caer la noche, la misma hora que el día anterior, el teléfono volvió a sonar. Esta vez nadie dudó. Nadie respiró. El padre atendió con manos temblorosas. La voz era distinta, pero el mensaje no lo fue. Las palabras cayeron una a una como golpes precisos, confirmando lo que ya temían, ampliando el alcance del daño. Cuando colgó, la madre rompió en llanto por primera vez, un llanto contenido, profundo. De esos que salen del pecho como si arrancaran algo, los niños observaron en silencio, comprendiendo al fin que esa llamada no había sido un evento aislado, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que los iba a cambiar a todos. Esa noche no hubo discusión sobre qué hacer, porque cuando la realidad se impone con tanta fuerza, las decisiones parecen tomarse solas, y sin saberlo, esa familia acababa de cruzar una frontera invisible de la que no se regresa siendo el mismo. El tercer día llegó con una certeza incómoda instalada en la casa. Ya no se trataba solo del impacto inicial, del miedo difuso que había paralizado todo al principio. Ahora había una comprensión lenta, pero firme, de que aquello no era pasajero, de que no bastaría con esperar para que todo, mágicamente, volviera a su lugar. El padre asumió el rol de quien debe actuar, aunque no sepa cómo. Hablaba poco, pero pensaba demasiado. Salía temprano y regresaba tarde, con el rostro endurecido por conversaciones que no podía compartir. Detalles que lo protegían a él, pero que lo aislaban del resto. La madre, por su parte, quedó a cargo del silencio, de sostener lo cotidiano mientras todo se desmoronaba por dentro, pieza por pieza. Preparaba comidas que nadie terminaba, ordenaba habitaciones que volvían a desordenarse,
como si mantener la casa en pie fuera una forma desesperada, casi un ritual mágico, para evitar que la familia se rompiera para siempre. Y en medio de todo, los niños. Ellos empezaron a hacer preguntas indirectas, comentarios sueltos, observaciones que flotaban en el aire como pequeñas bombas de tiempo, esperando respuestas que nunca llegaban completas, porque decir la verdad entera parecía imposible, una crueldad innecesaria. Pero mentir resultaba todavía peor, una traición a la confianza que los unía. El tiempo, de repente, comenzó a comportarse de manera extraña. Las horas se estiraban cuando estaban todos juntos, en un silencio tenso que lo llenaba todo. Y se comprimían, se evaporaban, cuando alguno se iba. Cada ausencia pesaba más de lo normal, cada regreso traía consigo un alivio breve, insuficiente, que se desvanecía en segundos. El teléfono, que antes era un objeto común, dejó de ser solo una amenaza para convertirse en una extensión física del miedo. Se lo miraba con recelo, casi con odio. Se lo cargaba constantemente, se lo dejaba siempre a la vista, como si ignorarlo, como si perderlo de vista pudiera provocar algo aún peor. Una tarde, la madre atendió una llamada. No era importante, era solo una equivocación, pero tardó varios segundos en recuperar el aliento después de colgar. Descubrió con horror que su cuerpo ya reaccionaba antes que su mente, que el miedo había aprendido el camino, que ya no necesitaba permiso para tomar el control. Las noches se convirtieron en el peor enemigo. Los niños comenzaron a tener dificultades para dormir, pesadillas confusas que no sabían contar por la mañana, despertares nocturnos, la sensación persistente de que algo malo estaba a punto de suceder, incluso cuando la casa estaba en la más absoluta calma. El padre intentó hablar con ellos, explicar sin explicar, proteger sin mentir. Pero las palabras se le desarmaban en la boca antes de poder formarse. Porque, ¿cómo se le explica a un hijo que el mundo puede cambiar en un segundo, sin dar aviso? ¿Cómo le dices que la seguridad es frágil y que los adultos, sus héroes, no siempre tienen el control? La madre observaba esas conversaciones desde la distancia, desde el umbral de una puerta. Sentía una mezcla de orgullo por su valentía y una tristeza profunda, sabiendo que cada intento de cuidado también era una forma de despedida de la infancia, de esa inocencia que ya nunca podrían recuperar. Los días siguientes trajeron una nueva normalidad, una que nadie había pedido. Trajeron trámites, encuentros incómodos con gente que no sabía qué decir, rostros serios y frases técnicas que sonaban completamente vacías. El padre regresaba cada vez más cansado, con la espalda cargada de un peso invisible que lo encorvaba un poco más cada día. Y la madre empezó a notar pequeños cambios en sí misma. Olvidos absurdos, distracciones constantes, momentos en los que se quedaba mirando un punto fijo en la pared, sin recordar qué estaba haciendo un segundo antes. El miedo ya no gritaba, ya no era un ataque de pánico. Se había vuelto algo peor, constante, silencioso. Una presencia que acompañaba incluso en los momentos aparentemente normales, como una sombra pegada a sus talones. Una noche, durante la cena, uno de los niños, el más pequeño, levantó la vista de su plato y preguntó si todo iba a estar bien. La pregunta cayó como un objeto pesado sobre la mesa, rompiendo el frágil equilibrio. Nadie respondió de inmediato. El padre apretó los labios, la mandíbula tensa. La madre bajó la mirada hacia su plato medio vacío. Porque esa pregunta tan simple, tan pura, exigía una promesa. Una promesa que ya no estaban seguros de poder cumplir. Finalmente, con la voz entrecortada, alguien dijo: «Vamos a hacer todo lo posible». Y aunque las palabras eran honestas, las más honestas que podían ofrecer, también eran dolorosamente insuficientes. No eran el sí que sus hijos necesitaban escuchar. Esa noche, el padre no durmió en la cama. Se quedó en el sillón del salón, con la televisión apagada, la pantalla negra reflejando su silueta, pensando en decisiones que nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó tener que tomar. La madre lo observó desde la puerta del dormitorio sin decir nada.
entendiendo que a veces el silencio también es una forma de acompañar, la única posible. Que a veces estar ahí, simplemente estar, es el acto de amor más grande. Afuera, la calle seguía igual. Los coches pasaban, los vecinos saludaban con la mano al sacar la basura. La vida continuaba con una normalidad casi ofensiva. Y esa familia empezó a descubrir otra verdad incómoda, una de las más duras, que el dolor no siempre es visible, que puede convivir con la rutina, con las sonrisas forzadas y los buenos días, sin que nadie, absolutamente nadie lo note, y que, a veces, lo más difícil no es el golpe inicial, no es la noticia que te rompe, es la lenta, silenciosa y constante adaptación a una realidad que ya no ofrece garantías. Esa tercera noche, mientras todos en la casa intentaban dormir, cada uno atrapado en su propia vigilia, el teléfono permaneció en silencio sobre la mesa. Pero lejos de traer calma, ese silencio se sintió como una pausa tensa, como la respiración contenida justo antes de otro impacto, porque ya habían aprendido la lección más cruel, que cuando una llamada cambia una vida para siempre, su eco no se extingue. Solo se agazapa, en silencio, y espera el momento adecuado para volver a hacerse escuchar. Si alguna vez te has sentido así, o conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Hablar sobre lo que nos pasa es el primer paso para sanar. Busca apoyo en tus seres queridos, en amigos o en profesionales de la salud mental. A veces, la carga es demasiado pesada para llevarla en soledad. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para más contenido como este. Cuídate mucho. Con el paso de los días, la casa comenzó a transformarse de manera imperceptible pero profunda. No por cambios visibles, sino por la forma en que era habitada. Las puertas se cerraban con más cuidado. Las luces quedaban encendidas sin razón. Los pasos eran más suaves, como si todos temieran hacer ruido y despertar algo que ya estaba demasiado cerca. El padre empezó a llevar el teléfono incluso al baño. Dormía con él sobre el pecho. Despertaba varias veces por noche solo para comprobar que seguía ahí, cargado, silencioso. La madre notó que ya no cantaba mientras cocinaba, que sus gestos se habían vuelto más medidos, más controlados, como si cualquier exceso pudiera desatar una grieta imposible de cerrar. Los niños dejaron de invitar amigos, comenzaron a regresar directo a casa, a permanecer más tiempo en sus habitaciones, desarrollando una madurez prematura que no pidieron, pero que se les imponía cada día. Las conversaciones familiares se volvieron funcionales, breves, enfocadas en lo necesario, evitando sin decirlo los temas que dolían. El elefante invisible en el centro de la mesa crecía mientras nadie se atrevía a nombrarlo. Una tarde, el padre llegó con una noticia que no era buena ni mala, simplemente inevitable. Explicó lo justo, lo imprescindible, y en sus palabras se notaba el desgaste de quien ha repetido la misma historia demasiadas veces. La madre asintió en silencio, entendiendo que no había margen para discutir, que la vida ya había tomado un rumbo que no consultó a nadie. Esa noche, cenaron juntos, pero cada uno estaba solo con sus pensamientos. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos como un metrónomo, marcando el paso de algo que avanzaba sin pausa. Uno de los niños preguntó si podían irse de vacaciones ese año. La madre respondió que ya verían. Y en esa respuesta flotó una tristeza nueva, porque por primera vez el futuro no era un plan, sino una incógnita cargada de temor. El padre observó a su familia y sintió una mezcla de amor feroz y miedo absoluto, entendiendo que proteger no siempre significa salvar, a veces solo implica acompañar mientras todo cambia. Los días siguientes trajeron más llamadas, ninguna tan impactante como la primera, pero todas suficientes para mantener la herida abierta. Cada timbre confirmaba que aquello no había terminado, que no se trataba de un episodio sino de un proceso. La madre comenzó a escribir listas, recordatorios, notas pegadas por toda la casa, como si temiera olvidar algo esencial, como si el orden externo pudiera compensar el caos interno. Los niños empezaron a notar el cansancio en los ojos de sus padres, las ojeras profundas, los silencios prolongados, y aunque no entendían todo, comprendían lo suficiente como para dejar de pedir, dejar de exigir, dejar de quejarse. Una noche, mientras todos dormían, el padre salió al patio y se quedó mirando el cielo oscuro,
pensando en cómo una sola llamada había logrado redefinir cada aspecto de su vida, cómo algo tan pequeño había tenido un efecto tan devastador. La madre lo observó desde la ventana sin interrumpir, porque había aprendido que algunas batallas se libran en soledad, aunque el amor esté presente. El miedo ya no era una reacción, era un estado, una forma de estar en el mundo. Y esa familia comenzó a entender que el verdadero cambio no siempre llega con estruendo. A veces se instala despacio, se acomoda en los gestos cotidianos, se filtra en las rutinas, hasta que un día uno mira atrás y descubre que la vida anterior ya no existe, que fue reemplazada por otra que nadie eligió pero que ahora debe ser habitada. Y así, sin darse cuenta, avanzaban hacia un punto del que no sabían si habría regreso, pero del que ya no podían escapar. El cansancio empezó a volverse visible de una manera que ya no podía disimularse. No era solo físico, sino una fatiga más honda, una que se instalaba en la mirada y en la forma de hablar. El padre comenzó a cometer pequeños errores. Olvidaba llaves, confundía horarios, respondía con monosílabos incluso cuando intentaba mostrarse presente. La madre lo observaba con preocupación pero sin decir nada, porque sabía que señalarlo sería como agregar peso a una carga que ya parecía excesiva. Los niños percibieron ese desgaste y, sin acordarlo, comenzaron a repartirse silenciosamente tareas que antes no les correspondían. Uno ayudaba más en la casa, el otro se volvía atento a los estados de ánimo, desarrollando una sensibilidad precoz que nadie celebraba, pero que resultaba necesaria. Las noches se llenaron de conversaciones susurradas, de padres hablando en la cocina cuando creían que nadie escuchaba, de frases incompletas, de miedos dichos a medias, porque nombrarlos del todo parecía darles más poder. El teléfono seguía siendo el centro invisible de la casa. Cada nueva llamada confirmaba que aquello no iba a resolverse rápido, que la espera sería larga y desgastante. La madre empezó a sentir una presión constante en el pecho, una opresión que aparecía sin aviso y la obligaba a sentarse, a respirar hondo, a recordar que todavía estaba allí. El padre, por su parte, comenzó a soñar con escenas confusas, con timbres que no dejaban de sonar, con voces que no podía identificar. Despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con la sensación de haber olvidado algo importante. El día a día se volvió una sucesión de momentos tensos. Incluso los instantes de risa parecían frágiles, como si pudieran romperse en cualquier segundo. Una tarde intentaron salir juntos, caminar, despejarse, fingir por un rato que todo era normal. Pero la experiencia resultó incómoda. El padre se sobresaltaba con cada sonido. La madre miraba el teléfono a cada rato. Los niños caminaban en silencio, entendiendo que ese intento de normalidad no era más que un disfraz mal ajustado. Al regresar a casa, el alivio fue inmediato y doloroso al mismo tiempo, porque significaba aceptar que el mundo exterior ya no era un refugio, que el miedo viajaba con ellos, se sentaba a la mesa, se acostaba en las camas, se infiltraba en los pensamientos más simples. Una noche, mientras ordenaban viejas cajas buscando documentos, la madre encontró fotografías antiguas, imágenes de momentos felices, celebraciones, vacaciones, sonrisas amplias. Y por primera vez desde que todo comenzó lloró en silencio, no por lo que estaba pasando, sino por lo que se había perdido sin darse cuenta, por esa versión de la familia que existía antes de la llamada y que ya no volvería. El padre la encontró así y no supo qué decir, porque no había palabras capaces de reparar esa pérdida invisible. Solo la abrazó con fuerza, como si el contacto físico pudiera anclar algo que se estaba desvaneciendo. Los niños observaron desde la puerta, entendiendo que sus padres también estaban asustados, que la autoridad no siempre trae certezas, y esa comprensión los marcó más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de resignación y resistencia, aprendiendo a convivir con la incertidumbre, a funcionar a pesar del miedo, a levantarse cada mañana sin saber qué traerá el día. Porque cuando una llamada irrumpe de esa forma, no solo cambia el presente, también altera la forma de mirar el pasado y de imaginar el futuro. Y esa familia, sin saberlo aún, se estaba acercando a un punto decisivo, uno que exigiría más de lo que creían tener.
pero del que dependería todo lo que vendría después. El sexto tramo de ese proceso llegó sin anuncio. Como llegan las cosas que ya no necesitan sorprender para doler. La familia había aprendido a vivir en estado de alerta, y esa adaptación, lejos de aliviar, comenzó a pasar factura. El padre se volvió más distante. No por falta de amor, sino por exceso de responsabilidad. Cargaba decisiones que no podía compartir, y silencios que lo aislaban incluso cuando estaba rodeado. La madre empezó a experimentar una sensación constante de culpa, por no poder proteger del todo, por no saber explicar, por sentirse cansada cuando creía que debía ser fuerte. Los niños, cada vez más atentos a los gestos que a las palabras, desarrollaron una intuición casi dolorosa. Sabían cuándo no preguntar, cuándo no insistir, cuándo retirarse a tiempo, perdiendo sin darse cuenta la espontaneidad que antes los definía. Una mañana, el teléfono volvió a sonar temprano, demasiado temprano, y el cuerpo del padre reaccionó antes que su mente, el corazón acelerado, las manos frías, la certeza inmediata de que algo nuevo estaba por llegar. La llamada no trajo noticias definitivas, solo más espera, más pasos intermedios, más tiempo suspendido, pero fue suficiente para reactivar un miedo que nunca se había ido. Ese día, nadie pudo concentrarse en nada. La madre dejó una hornalla encendida. Los niños olvidaron tareas importantes. El padre se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante largos minutos. Atrapado en pensamientos circulares, la casa se llenó de una tensión espesa, de esas que no estallan pero agotan. Al caer la tarde, el padre intentó hablar con los niños de forma más directa, sin detalles innecesarios, sin dramatismos, pero con una honestidad que dolía. Explicó que algunas cosas tardan, que no todo se resuelve rápido, que hay situaciones que cambian a las personas. Los niños escucharon en silencio, asintiendo, aceptando una realidad que no habían elegido, pero que ya sentían propia. Esa noche, cenaron sin prisa, con una calma extraña, como si todos entendieran que ese momento compartido era importante, que podía ser un ancla en medio de la incertidumbre. La madre observó a su familia y sintió una mezcla de orgullo y tristeza, porque a pesar del miedo seguían allí, juntos, intentando sostenerse. El padre, por primera vez desde la llamada inicial, permitió que el cansancio lo venciera y se quedó dormido en el sillón, el teléfono en la mano. La madre no lo despertó, lo cubrió con una manta y apagó la luz, comprendiendo que incluso los pilares necesitan descansar. Los niños se fueron a dormir sin pedir explicaciones, sin protestar, llevando consigo preguntas que aún no sabían formular. Afuera la noche era tranquila, demasiado tranquila, y esa calma resultó inquietante, porque ya habían aprendido que el peligro no siempre se anuncia con ruido, que a veces se esconde en los intervalos, en las pausas, en los momentos en que uno cree que puede bajar la guardia. Y así, en ese equilibrio frágil entre resistencia y agotamiento, la familia se acercaba a un punto de definición, uno en el que ya no bastaría con esperar, porque la espera, cuando se prolonga demasiado, también termina cambiando a las personas. El séptimo momento no llegó como un golpe repentino, sino como una acumulación silenciosa que terminó por hacerse evidente. Una mañana en la que todos despertaron con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. El padre ya no reaccionaba con sobresaltos ante cada sonido, pero esa calma aparente era más preocupante que el miedo inicial, porque estaba hecha de resignación, de una aceptación forzada que se instala cuando luchar cansa. La madre lo notó en la forma en que hablaba, más despacio, más medido, como si cada palabra tuviera que justificarse. Los niños también percibieron ese cambio, entendieron que algo se estaba cerrando, que la etapa de la espera interminable se acercaba a un punto de resolución. Aunque nadie supiera aún cuál sería, ese día el teléfono sonó una sola vez. Y bastó. La llamada fue breve, concreta, definitiva en su tono. No hubo rodeos ni explicaciones extensas, solo información que debía ser escuchada y aceptada. El padre colgó sin decir nada durante varios segundos. La madre lo miró y supo, no por lo que dijo, sino por cómo respiraba, por la forma en que sus hombros se hundieron levemente. Esa noche se sentaron todos juntos, no alrededor de la mesa, sino en el living, más cerca, como si la proximidad pudiera amortiguar el impacto. El padre habló con una claridad que nunca antes había logrado, sin dramatizar, sin suavizar en exceso, dijo lo necesario, lo que podía decirse, y dejó en claro que a partir de ese momento las cosas serían distintas, no peores ni mejores.
simplemente distintas. Los niños escucharon sin interrumpir, asimilando cada frase con una madurez que no coincidía con su edad. La madre tomó la mano del padre y la sostuvo con fuerza, no para consolarlo, sino para recordarle que no estaba solo. Después de esa conversación no hubo llanto inmediato, solo un silencio profundo, pesado, lleno de pensamientos que nadie se animaba a poner en palabras. Cada uno se fue a su habitación con una carga nueva, más definida, menos difusa, pero no por eso más liviana. Esa noche la madre volvió a recorrer la casa en silencio, apagando luces, cerrando puertas, despidiéndose mentalmente de la forma en que habían vivido hasta entonces. El padre permaneció despierto largo rato, mirando el teléfono sin esperar que sonara, consciente de que ya había dicho lo que tenía que decir. Los niños tardaron en dormir, no por miedo, sino por una tristeza tranquila, de esas que no hacen ruido, pero se instalan hondo. Al día siguiente, la rutina continuó, pero algo había cambiado en la forma de mirarse, de hablarse. Había una gravedad nueva, una conciencia compartida de que ya no eran los mismos, de que esa llamada inicial había sido el inicio de un proceso que ahora mostraba su verdadero alcance, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había dejado de ser abstracto. Tenía forma, peso, consecuencias. Esa familia comprendió entonces que no todas las historias se quiebran de una sola vez. Algunas lo hacen en etapas, erosionando lentamente las certezas hasta obligar a reconstruirse desde otro lugar. Y en ese entendimiento doloroso se preparaban, sin saberlo del todo, para el último acto de esa transformación. El final no llegó con un estruendo ni con una escena grandilocuente. Llegó una noche cualquiera, cuando la casa estaba en silencio y cada uno ocupaba su lugar con una naturalidad aprendida a la fuerza. El padre estaba sentado en el comedor. La madre leía sin pasar realmente las páginas. Los niños dormían. Y por primera vez en mucho tiempo, el teléfono no estaba en el centro de la escena, no porque hubiera dejado de importar, sino porque ya había cumplido su función. Esa llamada inicial había hecho su trabajo, había cambiado la estructura interna de la familia, había reordenado prioridades, había expuesto fragilidades y también una resistencia que nadie sabía que existía. El padre pensó en cómo una sola noche había dividido su vida en dos partes claras, un antes que ahora parecía lejano y casi ingenuo, y un después que todavía dolía pero que ya no paralizaba. La madre cerró el libro y lo miró, compartiendo sin palabras el mismo pensamiento, la certeza de que no se vuelve a ser quien se era, solo se aprende a ser alguien distinto. Los niños, en sus habitaciones, respiraban con calma, cargando una madurez silenciosa que los acompañaría siempre, no como una herida abierta, sino como una marca profunda. La casa seguía siendo la misma. Las paredes, los muebles, los objetos. Pero el modo de habitarla había cambiado para siempre. Ya no había lugar para la inconsciencia, para la falsa seguridad, para la idea de que todo puede postergarse. Esa noche no hubo llamadas, no hubo sobresaltos, y aún así nadie pudo decir que todo estaba bien, porque estar bien ya no significaba lo mismo. Significaba seguir, adaptarse, sostenerse unos a otros, incluso cuando el miedo ya no gritaba pero seguía presente. El padre apagó la luz del comedor y se quedó unos segundos en la oscuridad, recordando el sonido exacto de aquel primer timbre, ese sonido que había atravesado la normalidad como un cuchillo limpio, comprendiendo que algunas cosas no se superan, solo se integran. La madre se levantó y caminó por última vez esa noche hasta las habitaciones de los niños. Los observó dormir y sintió una mezcla de dolor y orgullo, porque habían atravesado algo que no eligieron, y aún así seguían allí, juntos. El silencio de la casa ya no era amenazante. Era denso, cargado de memoria. Cuando finalmente se acostaron, ninguno habló, no hacía falta. Sabían que el verdadero cambio no había sido lo que la llamada anunció, sino lo que despertó en ellos, la forma en que los obligó a mirarse, a cuidarse, a entender que la vida no avisa y que la estabilidad es frágil. Esa noche terminó como terminan todas las noches, con el paso inevitable del tiempo. Pero esa familia ya no era común. Había sido transformada por algo tan simple y tan devastador como una llamada, y aunque el mundo siguiera girando, aunque los días continuaran uno tras otro, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Nadie puede escapar. Con el paso de los días,
Cuando la familia ya había comprendido que aquella llamada no había sido un error ni una confusión pasajera, comenzó a emerger lentamente la verdadera razón por la que una sola voz al otro lado del teléfono había sido capaz de dañar cada rincón de sus vidas. No fue una tragedia inmediata ni una desgracia visible a los ojos de los demás. No hubo ambulancias ni sirenas. No hubo titulares ni explicaciones simples. Lo que la llamada trajo fue algo más cruel, más silencioso y más difícil de enfrentar. Una verdad que había estado creciendo en la sombra durante años sin que ninguno de ellos lo supiera. Una verdad que al ser pronunciada rompió no solo la rutina, sino la identidad misma de la familia, porque aquella voz no llamó para informar un accidente ni una pérdida concreta, llamó para revelar algo que ya existía y que, desde ese momento, no podía deshacerse. La llamada anunció una consecuencia inevitable de decisiones pasadas, decisiones que parecían pequeñas cuando se tomaron, decisiones que no parecían peligrosas, pero que habían creado una cadena imposible de romper. El padre fue quien entendió primero la magnitud real del mensaje, porque la llamada no hablaba solo de un hecho, hablaba de responsabilidad, de errores, de actos que ahora regresaban para exigir su precio. La vida que habían construido con tanto esfuerzo estaba sostenida sobre una verdad incompleta, y esa noche, esa verdad se volvió imposible de ignorar. La llamada confirmó que algo que creían enterrado había salido a la luz, algo que implicaba consecuencias legales, sociales y emocionales que afectarían a todos, no solo a quien había cometido el error, sino a cada miembro de la familia, porque cuando una verdad así se revela, no distingue culpables de inocentes, arrastra a todos por igual. La madre comprendió después, cuando empezó a unir piezas, cuando recordó silencios antiguos, ausencias mal explicadas, decisiones apresuradas que en su momento no cuestionó porque confiar también es una forma de amar, y en ese entendimiento tardío apareció el dolor más profundo, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por la certeza de que la vida que conocían había estado construida sobre una versión incompleta de la realidad. Los niños fueron los últimos en entender, no por falta de inteligencia, sino porque hay verdades que llegan cuando la inocencia ya no puede proteger. La llamada había anunciado un proceso largo, inevitable, uno que implicaría cambios forzados, exposiciones incómodas, pérdidas que no siempre se miden en dinero o tiempo, sino en seguridad, en reputación, en tranquilidad. La razón por la que la llamada dañó a toda la familia fue porque no ofrecía una salida rápida, no prometía reparación inmediata, solo confirmaba que el futuro que habían imaginado ya no era posible, que habría que reconstruirlo todo desde un lugar más frágil, más honesto y mucho más doloroso. La llamada no destruyó la familia de golpe, la obligó a mirarse sin máscaras, a aceptar que incluso las familias comunes, las que parecen estables, también pueden verse atrapadas por decisiones humanas, imperfectas. La verdadera herida no fue el contenido exacto de la llamada, sino lo que despertó después, la desconfianza, el miedo a perderlo todo, la sensación constante de estar siendo observados por un destino que ya no podían controlar. Por eso, esa llamada fue tan devastadora, porque no quitó una sola cosa, lo puso todo en riesgo, porque a partir de ese instante cada paso, cada decisión, cada silencio, estuvo condicionado por una verdad que ya no podía ocultarse. Y esa es la razón por la que esa noche no terminó cuando se colgó el teléfono. Porque algunas llamadas no vienen a informar, vienen a desarmar una vida entera y obligar a quienes la habitan a enfrentarse a lo que nunca creyeron tener que pagar. El motivo principal por el que se acabó la tranquilidad de toda la familia es que la llamada reveló una verdad oculta del pasado que tenía consecuencias inevitables y alcanzaba a todos, no solo a quien cometió el error. La tranquilidad de la familia se terminó porque una llamada reveló una verdad que había permanecido oculta durante años y que, al salir a la luz, puso en riesgo todo lo que creían seguro: su identidad, su estabilidad y su futuro. No se trataba de una tragedia inmediata, sino de una consecuencia inevitable de decisiones pasadas que ahora exigían ser pagadas, arrastrando a cada miembro de la familia a enfrentar pérdidas legales, sociales y emocionales de las que ya no podían escapar.